Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships at Bermudan and British Registry. Lowe's knows how to help you get the most out of your store run. That's why members save more with MyLowe's Rewards. Earn points towards MyLowe's money on eligible purchases. Get access to member-only deals and free member gifts. Plus, unlock free standard shipping when you reach Silver Key status. So what are you waiting for? Join for free today. Lowe's. We help. You save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. ¿Alguna vez te has preguntado en qué momento Jesús se dio cuenta de que era el Hijo de Dios? ¿Estaba él ya consciente de su misión divina desde temprana edad? ¿O esta revelación ocurrió gradualmente? Hoy exploraremos esta pregunta en profundidad y te traeremos respuestas sorprendentes basadas en la Biblia. Antes de comenzar, quiero invitarte. Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Ahora imaginemos esto: un niño que crece en un pueblo pequeño y vive una vida sencilla junto a sus padres terrenales. Juega, aprende, trabaja junto a su padre adoptivo y crece como cualquier otro niño de su época. Pero, a diferencia de los demás, él lleva dentro de sí un misterio profundo, una llamada celestial. ¿Cuándo se dio cuenta Jesús que era el Hijo de Dios? ¿Lo supo siempre? ¿O esta toma de conciencia llegó gradualmente? La Biblia nos da algunas pistas muy importantes. Comencemos mirando un momento notable de la infancia de Jesús. El episodio en el templo, registrado en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50. María y José solían viajar a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, acompañó a sus padres en esta peregrinación. Después de la celebración, María y José emprendieron el viaje de regreso a casa, pero ocurrió algo inesperado. Perdieron a Jesús. Imaginemos la desesperación de María y José cuando se dieron cuenta de que el niño Jesús no estaba con ellos. Regresaron a Jerusalén y después de 3 días de búsqueda, finalmente lo encontraron. ¿Y dónde estaba él? En el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchando y haciendo preguntas. La reacción de María fue comprensible. Ella preguntó: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí, tu padre y yo te estábamos buscando angustiados». Lucas capítulo 2, versículo 48. Y aquí tenemos una respuesta sorprendente de Jesús. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre? Lucas capítulo 2, versículo 49. Con solo 12 años, Jesús ya demostraba una conciencia especial de su identidad. No dijo la casa de nuestro Dios, sino más bien la casa de mi Padre. Esto revela que incluso cuando era todavía joven, Jesús ya era consciente de que su relación con Dios era diferente a la de los demás hombres. Pero, ¿entendía él ya plenamente lo que esto significaba? El siguiente versículo nos da una pista interesante. Lucas capítulo 2, versículo 50, dice que María y José no entendieron las palabras que les habló. Esto indica que quizá ni siquiera María y José tenían del todo claro cómo y cuándo Jesús desarrollaría plena conciencia de su misión. El mismo versículo 52 nos muestra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esto significa que, aunque Él era el Hijo de Dios, también pasó por crecimiento y aprendizaje. Esto nos lleva a una reflexión fuerte. Jesús vivió plenamente la experiencia humana.
no solo vino al mundo ya manifestando toda su gloria, sino que experimentó el proceso de crecimiento, entendimiento y revelación. La pregunta sigue siendo, ¿cuándo exactamente esta conciencia alcanzó su plenitud? ¿Habría sido en ese momento, a los 12 años, o más tarde en su ministerio? La respuesta puede sorprenderte, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Si a los 12 años Jesús ya vislumbró su identidad divina, cuando comprendió verdaderamente la plena grandeza de su misión. La siguiente pista importante que encontramos en la Biblia es en el momento del bautismo de Jesús. Este acontecimiento, registrado en los Evangelios, marca un hito en la historia. Juan el Bautista estaba en el río Jordán predicando el arrepentimiento y bautizando a quienes buscaban a Dios. De repente, Jesús aparece y pide ser bautizado. Juan está sorprendido. En Mateo capítulo 3, versículo 14 dice, «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús responde de una manera intrigante. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hi, here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Huh, let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Aquí ya vemos algo importante. Jesús no se presenta como alguien alejado de la humanidad. Al contrario, Él se somete al bautismo como parte del plan divino. Y es en ese momento cuando sucede algo sobrenatural. Dios Padre mismo se manifiesta. El capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17, describe el momento con detalle. Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Imagina la escena. Los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como paloma y resuena la voz del Padre que anuncia, «Este es mi Hijo amado». Aquí tenemos un hito fundamental. Si Jesús ya era consciente de que era el Hijo de Dios, ahora esta verdad se confirma de manera pública y sobrenatural. Pero aún surge una pregunta. ¿Por qué Dios Padre necesitaría declarar algo que Jesús ya sabía? La respuesta puede estar relacionada con el aspecto humano de Cristo. Recuerda, Jesús, aunque era Dios, también era completamente humano. Se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo, como se describe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Esto significa que él no solo sabía intelectualmente que era el Hijo de Dios, sino que en el bautismo recibió la confirmación del Padre para comenzar su ministerio con plena autoridad. Y justo después de este acontecimiento sucede algo sorprendente.
Mateo capítulo 4, versículo 1, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es extremadamente significativo. Una vez confirmada su identidad, se enfrenta a un gran desafío. Satanás no pierde tiempo en intentar sacudir esta convicción. En las tentaciones registradas en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 6, vemos algo curioso. El diablo dice 2 veces, si eres hijo de Dios. El enemigo ataca precisamente esta cuestión de la identidad de Jesús. Sabía que si podía sembrar dudas, podría desviar a Jesús de su misión. Pero Cristo no se deja intimidar. Él responde con la palabra de Dios, reafirmando su autoridad y derrotando al enemigo. Esto nos enseña algo profundo. Jesús no solo sabía que era el Hijo de Dios, sino que vivía esa verdad con plena convicción. No permitió que nada, ni siquiera las tentaciones de Satanás, pusieran en duda esa identidad. Y ahora surge una pregunta esencial. Si Jesús ya tenía esta conciencia reforzada, ¿cuándo comenzó a revelarla abiertamente a la gente? La respuesta a esta pregunta puede cambiar la manera en que usted ve el ministerio de Cristo. Ahora que hemos visto cómo Jesús tuvo confirmada su identidad en el bautismo y cómo enfrentó la tentación en el desierto sin dudar de quién era, necesitamos responder una pregunta esencial. ¿Cuándo comenzó a revelar esto abiertamente a la gente? Al comienzo de su ministerio, Jesús habló a través de parábolas y símbolos, permitiendo que la gente reflexionara sobre sus palabras. Realizó milagros, demostró autoridad, pero no siempre declaró abiertamente que era el Hijo de Dios. Pero hay un momento crucial, cuando Él comienza a revelar su identidad más directamente. Este momento ocurre durante un diálogo fascinante entre Jesús y sus discípulos. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, Jesús hace una pregunta profunda. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero luego Jesús los desafía con una pregunta aún más personal. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Aquí es donde Pedro, inspirado por Dios, hace una declaración extraordinaria. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús confirma esta revelación diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este pasaje, Jesús no solo acepta el título de Hijo de Dios, sino que también afirma que esta verdad fue revelada directamente por el Padre, lo que demuestra que estaba preparando cada vez más a los discípulos para que comprendieran su identidad divina. Pero había una razón por la cual Él no se declaraba abiertamente a todo el mundo. En varias ocasiones, después de realizar milagros, les dijo a las personas que no se lo contaran a nadie. ¿Por qué? La respuesta está en la estrategia divina. Si Jesús proclamara abiertamente que era el Mesías demasiado pronto, eso podría crear disturbios y persecución temprana antes del tiempo señalado por el Padre, pero a medida que su ministerio progresaba, comenzó a ser más directo. Uno de los momentos más impactantes ocurre ante el Sanedrín, cuando Jesús está siendo juzgado por los líderes religiosos. En Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, el sumo sacerdote lo confronta. Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde claramente, tú lo dijiste. Y esta declaración lleva a los líderes religiosos a condenarlo a muerte. Esto nos muestra que Jesús estaba plenamente consciente de quién era, y reveló esta verdad en el momento adecuado. Él no permitió que presiones externas ni ataques enemigos alteraran su propósito. Pero hay una revelación final.
que muestra cómo la identidad de Jesús fue plenamente confirmada no solo por él, sino por Dios Padre mismo de una manera extraordinaria. Lo que ocurrió en el momento de la crucifixión y la resurrección dejó claro al mundo entero que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Y esa es la revelación más impactante de todas. Ahora que hemos visto cómo Jesús reveló su identidad a lo largo de su ministerio, llegamos al momento más decisivo de la historia, su muerte y resurrección. Aquí Dios confirmaría definitivamente que Jesús era realmente su Hijo. Volvamos al momento de la crucifixión. Jesús es clavado en la cruz. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. ¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Que empiece la cacería. La Jefa. Lunes a viernes a las 10:09 Centro por Telemundo. So good, so good, so good. Get ready, because it's time to save at your Nordstrom Rack store. Now through February 23rd, take an extra 40% off red tag clearance boots, jackets, and sweaters. We're talking the best cold weather styles from Vince, Cole Haan, Sam Edelman, and more. All on sale for even less. All sales final. You never know what you'll find, but you know it's gonna be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. El dolor físico es insoportable. El peso de los pecados del mundo entero está sobre él. El cielo se oscurece. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Y entonces, en un momento de profunda angustia, exclama con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos de los que estaban allí no entendieron. Algunos pensaron que estaba llamando a Elías. Pero en realidad, estas palabras tenían un significado profundo. Jesús estaba citando el Salmo 22, una profecía mesiánica escrita siglos antes, que describía exactamente lo que él estaba pasando. Poco después, proclama: está terminado, y entrega su espíritu. Y en ese preciso momento sucede algo extraordinario. El capítulo 27 de Mateo, versículos 50 al 54, describe una serie de eventos sobrenaturales que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó, simbolizando que el camino hacia Dios estaba abierto. La tierra tembló violentamente. Las rocas se parten. Se abrieron tumbas y muchos santos fallecidos resucitaron. Y entonces sucede algo sorprendente. El centurión romano, hombre acostumbrado a presenciar ejecuciones, ve todo esto y lleno de temor declara: verdaderamente este era Hijo de Dios. Piénsalo. Un soldado romano que no era parte del pueblo judío, que no conocía las profecías, fue el primero en reconocer públicamente que Jesús era de hecho el Hijo de Dios en el momento de la crucifixión. Pero Dios todavía tenía una última y definitiva confirmación reservada para el tercer día, la resurrección. La tumba fue sellada y custodiada por soldados, pero en la mañana del primer día de la semana sucedió algo imposible. El ángel del Señor descendió del cielo. El terremoto sacudió la tierra, la lápida fue removida y Jesús ha resucitado. La resurrección fue la prueba final de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, con poder sobre la muerte y todas las cosas. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 4:
y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. La resurrección fue la respuesta de Dios al mundo. Fue una confirmación celestial de que Jesús siempre supo quién era. Pero hay algo aún más sorprendente que mucha gente no se da cuenta. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué impacto tiene esta revelación en nuestras vidas? Y esa es la última y más importante pregunta que responderemos ahora. Si Jesús es el Hijo de Dios, eso significa que es la revelación máxima del Padre. Él vino no solo para salvarnos, sino para mostrarnos quién es Dios en realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice algo extraordinario a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto significa que si queremos conocer a Dios, necesitamos mirar a Jesús. Pero hay algo aún más sorprendente. Cuando Jesús resucitó, no solo demostró su divinidad, sino que también abrió un camino para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Detente un momento y piensa en ello. Jesús no solo sabía que era el Hijo de Dios, sino que vino a darnos la oportunidad de ser hijos de Dios también. Esto lo cambia todo. Esto significa que no somos huérfanos espirituales, que tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos llama a una relación real con Él. Y este es el gran mensaje del Evangelio. Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Pero ahora os pregunto, ¿habéis tomado ya posesión de esta identidad? ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Porque si crees en Él, no eres solo una criatura de Dios, te conviertes en un hijo amado, y la Biblia dice que como hijos tenemos derecho a la herencia celestial. Romanos capítulo 8, versículo 17, nos enseña que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, todo lo que es de Jesús también nos pertenece a nosotros porque estamos unidos a Él. Esto es increíble, pero hay una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y ser parte de la familia de Dios, escribe en los comentarios: acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y si ya has tomado esa decisión, comparte este vídeo con alguien que necesita saber esta verdad. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que fortalezca tu fe. Y recuerda, Jesús siempre supo que era el Hijo de Dios. Pero ahora, Él quiere que tú sepas que también eres un hijo de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.